Muy buenas ya a todos. Comenzamos con la clase de introducción a C++ del día de hoy, del curso básico de C++, del curso de programación competitiva. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a avanzar es arreglos unidimensionales. ¿Verdad? Arreglos unidimensionales. Vamos a cambiar el tamañito. Si no saben qué es, tal vez lo conocen ustedes como vectores o arrays. Y en Python muchos tal vez lo conocen como listas, ¿verdad? Entonces, más o menos, esto es un arreglo dimensional. Es un vector, un array o una lista. Yendo a la parte técnica, ¿qué es un vector? Describamos que es un vector. Entonces, vamos a insertar otro textito. ¿Qué es un arreglo unidimensional en sí? Ya sabemos que que es un vector, pero necesitamos saber qué es un arreglo dimensional. Uno, contienen una sola dimensión. ¿Ok? Entonces, vamos a... Ok. Eh, contienen, no contienen. Contienen una sola dimensión, ¿ok? Los arreglos unidimensionales, como dice su nombre, los vectores, contienen una sola dimensión. Esa sería la primera regla. Se utilizan, en este caso, para almacenar un conjunto de variables, ¿verdad? Se utilizan para almacenar un conjunto de variables. O sea, podemos guardar más de un solo dato. Recuerden que hasta el momento donde hemos avanzado, que era tipos de enteros, doubles, strings, chars, solo almacenaban un dato, pero un vector ya nos puede almacenar más de un dato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos crear un vector? Un vector, o sea, sabemos que solo tiene una sola dimensión y se utilizan para almacenar un conjunto de variables. Obviamente, esto va a determinar el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. ¿Cómo declarar un vector? Eso, tenemos que ver la sintaxis en este caso de cómo declarar un vector. Lo que hacemos es lo siguiente. Tipo de dato, ¿verdad? Primero va siempre el tipo de dato. Luego el nombre de variable obviamente. Abrimos y cerramos corchetes y acá el tamaño del vector. Ok, acá va el tamaño y con un punto y coma cerramos. Así es como se puede declarar un vector. O sea, este va a almacenar n datos. Veamos algunas funciones que tienen los vectores. Bueno, en este caso, como estamos, este es, ojo, un vector dinámico, perdón, estático. ¿Qué es un vector estático? Estático. ¿Qué es un vector estático? Tiene el tamaño definido. Así se declara un vector estático, como acá. A ver si se puede cambiar de colorcito. No, creo que no se puede. Bueno, ok, entonces, vamos a hacer más. Un segundito, por favor. Voy a crear un programita de cero. Un segundito, por favor. Me disculpas. Un segundo, vamos a borrar todo lo que no me sirve de acá. Lo voy a dejar simplemente como ustedes conocen, ¿verdad? Ahí. Y esto no ponen tampoco. Bueno, eso sería el programita básico que tenemos en C++. Tal vez muchos están extrañando de estas cuatro líneas. Usualmente es así, ¿verdad? Pero yo le agrego esas cuatro líneas porque me ayudan a leer archivos, ¿ok? O sea, es como que acá le doy mi entrada y mi salida me la va a dar acá. Por eso es que estoy usando estas cuatro líneas, ¿ok? No se extrañen, ignoren estas cuatro líneas, simplemente véanlo así, ¿ok? No se extrañen de esas cuatro líneas, ojo, solo me ayuda a mí para hacer lectura de archivos. Vean, input.txt, acá tengo mi input.txt, mi output.txt, acá tengo mi output.txt. O sea, ustedes van a ignorar estas líneas, hagan como si no existe. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que declarar un vector estático. Entonces, primero vamos a hacer leer
el tamaño del vector. ¿Ok? Vamos a leer el tamaño del vector. ¿Ok? Leemos un tamaño. O sea, en este caso, el tamaño del vector. Entonces, eso va a ser de tipo entero y se va a llamar n. Y como leo con sein, ¿verdad? Listo. Hasta el momento solo estoy leyendo el tamaño del vector. Acá, ¿qué hago? Declaro el vector. Declaro el vector estático. El vector estático yo quiero que almacene enteros, pónganse. Int, le digo, que se va a llamar b. Tamaño n. ¿Ok? O sea, lo que va a pasar es, supongan que tenemos en este caso n, perdón, supongan que tenemos n igual a 6. Entonces me debería guardar, ¿alguien quiere hablar? Perdón, ok. Entonces, supongan que tenemos n igual a 6 y hemos declarado un vector de tamaño 6. Entonces, debería poder guardar, ¿se dan cuenta? Debería poder guardar 6 elementos. Vean, entonces vamos a graficar el vector, el cual debería almacenar 6 elementos. Entonces, a ver, voy a hacerlo de una manera deforme, pero ojalá se entienda la idea. A ver, 2, 4, y me falta una línea más. Listo. Tengo un vector de tamaño 6. Pero ahora, ¿cómo se acceden a las posiciones, chicos? Uno pensaría que se hace así. Esta es la uno, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6. Pero negativo. No se hace eso acá, en un vector. Un vector siempre inicia desde un índice cero, chicos. O sea, cero, uno, 2, 3, 4 y 5. O sea, siempre se inicia de cero. Muchos tal vez alguna vez han visto algún meme en Facebook donde dice, supongo que hay 3 donas. Eso es lo que decían, hay 3 donas. Vamos a decir que hay 3 donas, ¿ok? 3 objetos, vamos a poner así. 3 objetos. Y preguntan, dice, ¿cuántos objetos ves acá? Dice. Y un programador le responde, 2. Y todos se ríen, ¿pero por qué? Porque él estaba poniendo, este va a ser el 0, este va a ser el 1, este va a ser el 2. O sea, más o menos ha hecho un conteo desde 0, ¿ok? Eh, A eso más o menos se va. O sea, de eso viene esto, digamos. Entonces acá se inicia desde el índice cero, chicos. Supongan que tengo un vector int, ve- se va a llamar b y va a ser de tamaño 6, hemos dicho, ¿verdad? Porque n vale 6. Entonces n vale 6. Punto y coma. Este de acá es el vector, ¿verdad? Este de acá es el vector. Este es el vector b. Entonces sus datos son enteros si se dan cuenta acá. Acá dice int. Sus datos son de tipo entero. Entonces, este va a ser el número 5. Supónganse, vamos a leer. Este va a ser el número 2. Este va a ser el número 3. Este va a ser el 4. Este va a ser el 7. Este va a ser el 9. Entonces, ¿cómo puedo acceder yo a sus posiciones? Se supone que yo quiero mostrar el vector en la posición, o sea, el elemento en la posición del vector 4. Entonces le digo, ¿quién está en la posición 4? Mm, ¿Alguien puede responder, chicos, por el chat? ¿Quién se encuentra en la posición 4 de este vector? La pregunta es, reitero, exacto, ¿verdad? 7. 7 es el que está en la posición 4. ¿Ok? Entonces, eso hay que notar. Si se dan cuenta acá, no existe la posición 6. No hay, ¿verdad? Solo tenemos 6 elementos y están indexados de 0 a 5. O sea, así podemos acceder a los datos de un vector. ¿Ok? De 0 a tantos. Entonces, continuamos. Lo que hago es, voy a leer cada elemento del vector. Entonces, recorro en un for
desde 0 a n-1. Entonces le digo for int i es igual a 0, punto y coma, y menor o igual a n-1. Pero i menor o igual a n-1 es equivalente a i menor a n, ¿verdad? Y más, más. Esto va a recorrer de 0 a n-1, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Este vector, este for, perdón, recorre de 0 a n-1, ¿verdad? Ese va a ser el recorrido de este for. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos cada elemento, le digo. Sein B en la posición I. O sea, estamos leyendo el elemento I del vector. Entonces, como que primero leemos, qué sé yo, la posición 0. Luego leemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Para mostrar, ¿qué hacemos? For, qué sé yo, int I es igual a 0 y menor a n igual, porque tiene de 0 a n-1 elementos y más más. Le digo cout, vector en la posición I, y un espacio separándolo a su ladito. Y al final de todo el for, un salto de línea, digamos. Cout, ¿cómo imprimo un salto de línea? Barra n. Así se representa un salto de línea, chicos. Entre comillas. Barra y n. Esto es un salto de línea, o más conocido como el enter que ustedes tienen en sus computadoras. Entonces ejecutamos. Acá le voy a decir, eh, quiero que me lea 5 elementos, ¿verdad? Porque primero tengo que leer n. Y ahora voy a leer los 5 elementos del vector. Quiero que sea 12, 20, 80, 100 y 729. Hacemos correr el programa. Va a tratar. Ok, y vean, me ha impreso el vector. O sea, acá simplemente tengo los elementos que quiero leer y vean, ya lo he almacenado en el vector y acá me está mostrando cada elemento de cada posición del vector, o sea, todos los elementos de cada posición del vector. ¿Verdad? Eh, ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿O les ha quedado todo claro? Y si tienen alguna duda, recuerden que pueden hacerlo, hacérmelo saber. ¿Todo claro, chicos? Muchachos, ¿qué tal vamos? Ok, voy a tomar su... quien calla toro, como dicen, ¿verdad? Ok, creo que hay una pregunta. Perdón. El primer for solo tiene que recorrer hasta N. Mm, ¿Es pregunta o afirmación? O puede ser hasta BN. Ah, ¿cómo hasta BN? No existe la posición N, David. ¿Verdad? Como ya hemos visto, un vector está indexado desde 0 hasta n-1. O sea, nunca va a llegar a n. Y si no me crees, le vamos a ver, me va a generar seguro algún errorcito. Voy a hacerle una posición que no existe, menor o igual a n. De hecho, no me genera ningún error, pero y ni impresos. Pero acá, o sea, no ha leído nada. ¿Te das cuenta? Solo va desde 0 hasta n-1. En un juez, cuando vas a enviar eso, te va a decir, ¿por qué estás accediendo a una posición que no existe? ¿Ok? O sea, si tengo n igual a 6, las posiciones del vector van desde 0 a n-1. No existe la posición n. No sé si quedó más claro. ¿Alguna otra consulta? Ok, continuamos entonces. Ok, entonces ya, hasta el momento hemos hecho la lectura e impresión de un vector, ¿verdad? A partir de acá ya podemos hacer, qué sé yo, muchos ejercicios. A ver, ¿qué podemos pensar? Supongan que tenemos un ejercicio que nos dice, vamos a borrar todo esto de acá. Creo que se puede pasar por el chat. En caso de que alguien lo necesite, entonces solamente procedo a borrar
las 4 líneas que me sirven a mí. Ok, hasta el momento tenemos eso, ¿verdad? Entonces eso es solo la lectura e impresión de un vector. Entonces supongo que tenemos el ejercicio. Dado un vector de n elementos, mostrar la suma de los números primos de este vector. De este vector. ¿Ok? O sea, dado un vector de n elementos, tenemos que mostrar la suma de los números primos de este vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos hasta el momento? Estábamos bien, ¿verdad? Leemos el tamaño del vector, o sea, que es n. Luego declaramos un vector de n elementos. Y ahora procedemos a leer cada elemento del vector hasta el momento. Ahora me voy a crear una variable que se va a llamar suma. Acá voy a almacenar la suma de los números primos. Obviamente tiene que iniciar en el neutro aditivo de la suma, el cual es 0. O sea, acá vamos a sumar todos los números primos del vector. ¿Ok? Segundo, recorremos el vector y es igual a 0 y menor a n y más más. ¿Qué hago? Tengo que verificar que b en la posición i sea un número primo. ¿Habrán avanzado funciones? Una consulta, chicos, ¿han avanzado funciones o todavía no? ¿Alguien? ¿Alguien asistió a las anteriores clases? ¿Saben si han avanzado funciones, chicos? Para así hacer una función. Ah, ok, Edwin nos dice que sí. Entonces vamos a crearnos una función que nos determine si un número es primo o no. Entonces mi función va a ser de tipo booleano. Me va a retornar true si es primo y false si no es primo. ¿Verdad? Entonces le digo is prime. Recordando, espero que hayan avanzado. ¿Cómo verificamos si un número es primo? Quiero verificar si n es primo. Cualquier número colocamos, ¿verdad? Le digo, si n es menor a 2, retorno falso, false, ¿verdad? ¿Por qué? 1 no es primo, 0 no es primo, los negativos no son primos. Entonces, si este n es menor a 2, retorno falso. El único número primo y par es 2. Entonces, verifico si n es igual a 2, porque es el único primo par. Retorno true. Siguiente, ya he verificado al único número primo par. Entonces, si es otro par, si n módulo 2 es igual a 0, return false. Porque ningún par excepto el 2 es primo, ¿verdad? Ningún número par a excepción del 2 es primo. Y ese caso del 2 ya he evaluado antes. O sea, si es 2 va a retornar true. Pero si no es 2 y es par, va a retornar falso. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a recorrer desde el 3 y es igual a 3 y menor o igual a n y más más. Perdón, tengo que recorrer hasta la raíz cuadrada. ¿Y cómo puedo recorrer hasta la raíz cuadrada? Ustedes me dirán. Y menor o igual a raíz cuadrada de n. Pero la raíz al otro lado pasa con exponente. Esto va a ser i al cuadrado menor o igual a n. I al cuadrado se puede desglosar como i por i. Y de ahí tenemos i por i menor o igual que n. ¿Se dan cuenta? Entonces hacemos eso. Le digo i por i menor o igual que n. Creo que en avanzar de otras maneras. Más igual 2. O sea, esa es la manera más óptima de verificar si un número es primo o no. Entonces le digo if si n divide a i, retorno false. Falso, ¿verdad? Y si nunca ha retornado falso ni nada, entonces return true. Ok, o sea, esa es la manera óptima de hacer la prueba de primalidad de un número. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Tenemos que verificar si ese vector en esa posición i es primo. Entonces le digo if is prime b en la posición i es igual a true. O sea, le digo, es primo este vectorcito en la posición i, este elemento del vector en la posición i. Entonces, si fuera primo, ¿qué hago? Suma más igual b en la posición i. Ah, perdón, tal vez no he avanzado.
Suma es igual a suma más vector en la posición y. ¿Ok? O sea, más el vector b en la posición y. Y acá simplemente voy a imprimir suma. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a leer 7 números, los cuales van a ser 7, 4, 3, 2, 6, 5 y 10. Ahora veamos cuáles son primos de acá. El 7 es primo. Tengo 7 más 3, 10. 10 más 2, 12. 12 más 5, 17. ¿Se dan cuenta que la suma de los números primos de este vector debería darme 17? Así que vamos a ejecutar nuestro programita. Y vean, 17. O sea, así es como hemos resuelto nuestro primer problemita, ¿verdad? Entonces, o sea, solamente sumamos aquellos números que son primos de este vector. Ok, a ver qué ejercicios más tenemos. Perdón, eso todavía no. Mm, podemos hacer los ejercicios del juez virtual. Un segundito, voy a buscarlos. Podemos hacer algunos ejercicios del juez virtual. Ver, ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que tenemos en el juez Yuki también este ejercicio. Un segundo, estoy buscando ejercicios en el juez Yuki que podemos hacer para adentrarnos a lo que es vectores, ¿verdad? Ok, vamos a buscar en nuevo vector. No, creo que no tenemos. Así que vamos a ir nosotros pues. Ustedes me siguen y simplemente yo voy a sacar los ejercicios de ahí, ¿ok? Entonces acá tenemos un problemita en el juez virtual, ¿verdad? Es, si gustan, tal vez a los que no conocen el juez, eh, aquí su link principal, ese es el juez. Y el link del problemita que voy a resolver. Perdón. El link del problemita que voy a resolver es el siguiente que les mando. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Nuevo vector, dice. Se te dará dos vectores de tamaño n y a continuación se te dará n instrucciones. Vean, nos van a dar dos vectores de tamaño n y después nos van a dar n instrucciones. Estas instrucciones te ayudarán a crear un tercer vector. Si nos dan un más, tenemos que sumar el iésimo elemento del primer vector con el iésimo elemento del segundo vector. Si nos dan multiplicación, multiplicamos el iésimo elemento del primer vector con el iésimo elemento del segundo vector. Si es mayor, elegimos el mayor entre el iésimo del primer vector y el segundo. Si es menor, elegimos el menor entre el iésimo del primer vector y el segundo. Inicialmente se te dará un número n, ¿verdad? 1 está en este rango, entre 1 y 10 a la 4. El número de elementos del vector en la segunda línea se te dará n números los elementos del primer vector. En la tercera se te dará los números del segundo vector. Y finalmente n líneas que representan al nuevo vector. A ver, analicemos. Entonces, en sí van a ser implícitamente tres vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Este de acá es el tamaño, ¿verdad? Es el tamaño, ¿verdad? Es el tamaño del vector, de los dos vectores. Este es el primer vector y este de acá abajito es el segundo vector, ¿ok? Y todo esto de acá es como que el vector de consultas que tenemos. Podemos decir vector de operaciones. ¿De qué operaciones tengo que hacer? Y estas operaciones pueden ser más, sumar ambos, por, multiplicar ambos, elegir el menor o elegir el mayor. Vean, esas son las operaciones que puede tener este vector. Ahora veamos para el cómo es la salida de acá, del vectorcito. Vean, la primera operación es más, dice ahí.
Entonces, como es la primera operación, sumamos esto de acá. 1 más 4 me da 5, si se dan cuenta. Correcto. Vámonos a la segunda posición. Bueno, esa es la posición 1, ¿verdad? Porque la anterior era 0. Vamos a la posición 1. Por. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar lo que está en la posición 1. 2 por 3. Acá, como pueden fijarse, 6. Correcto. Vamos ahora a la posición 2. Me da un mayor. Entonces, tengo que escoger el mayor entre 3 y 2. ¿Cuál es el mayor? 3, como pueden ver. Último. Menor. Tengo que escoger al menor de ambos. De 4 y 1, ¿cuál es el menor? Si se dan cuenta es 1, ¿verdad? De acá está ese 1. Eso es lo que tenemos que hacer simplemente, chicos. Así que, a ver, hagámoslo. Entonces, voy a borrar todo eso de acá. Y igual, voy a pasar acá, si tal vez les sirve. El ejercicio que hemos hecho anterior de sumar solo los números primos en vector. Ok, entonces, ahí está. Voy a borrar todo de acá. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que leer el tamaño del vector. Que en este caso es 4, ¿verdad? Entonces decimos int n y procedo a leer n. Ahora, ¿qué hago? Tengo que declararme dos vectores, ¿se dan cuenta? Bueno, en sí tres. El primer vector, el segundo vector y el vector de operaciones. Entonces le digo, int, el primer vector se va a llamar A, es de tamaño n. El segundo vector se llama B, es de tamaño n. El tercer vector, se dan cuenta que solo tiene un carácter, entonces va a ser de tipo char. Char. Los chars guardan un solo carácter. Entonces digo char, op se va a llamar, porque son las operaciones que tengo que realizar de tamaño n. Primero que hago, leo los datos del primer vector. For, le digo, y es igual a 0 y menor a n, recuerden, de 0 a n-1 posiciones. Y procedo a leer la posición i del vector a. Ahora tengo que leer el segundo vector, si se dan cuenta. Igual tienen elementos, entonces voy a leer el vector b en la posición i. Finalmente tengo que leer las operaciones. Debe decir el vector op en la posición i. Verá, ya he hecho la lectura de los tres vectores, de los dos vectores que voy a operar y del vector de operaciones. Ahora, ¿qué hacemos? Recorremos el vector de operaciones. ¿Ok? Recorremos el vector de operaciones. Vamos desde 0 hasta n-1 y decimos, if, le digo, pregunto, el vector de operaciones en la posición i es igual a más, le digo. Ah, ojo que me estoy olvidando de crear el vector de respuesta. Entonces voy a decirle int res, además de respuesta de tamaño n. Acá que estoy preguntando, le digo, el vector de operaciones en la posición i es igual a más, entonces tengo que sumar los dos elementos que estén en la posición i de a y b, ¿verdad? Entonces le digo em, res en la posición i, respuesta en la posición i va a ser igual a en la posición i más b en la posición i, porque es lo que me dice que haga la operación, sumar. Continuamos, le digo else if operación, el vector de operaciones en la posición i es igual a por. Si fuera así, ¿qué tengo que hacer? Res en la posición, respuesta en la posición i es igual a sub i por b sub i. ¿Ok? O sea, porque eso me dice la operación, multiplicar. Else if, le digo. ¿Qué tal si la operación en la posición i que he leído era igual a menor? ¿Qué pasa? Tengo que escoger el menor de ambos, ¿verdad? Entonces tengo que averiguar quién es el menor. Si es a en la posición i o b en la posición i. Entonces verifico quién sea el menor. Le digo, a en la posición i es menor a b en la posición i. Entonces, en este caso, si a en la posición i fuera menor a b en la posición i, entonces, ¿qué le hago? Res en la posición i es igual al menor, en este caso, a sub i.
Pero si A no era menor a B sub I, A sub I no era menor a B sub I, entonces, por else, se supone que B sub I era el menor. ¿Ok? Ahora, si no era igual a más, si no era igual a más, tampoco era igual a por, tampoco igual era, tampoco era igual a menor, automáticamente por default va a ser igual a mayor, ¿verdad? Porque solo me dice que me va a dar cuatro operaciones, más, por, menor y mayor. Entonces acá no tengo por qué preguntar si es mayor, se sobreentiende que es mayor. Entonces verifico quién es mayor, le digo A sub I es mayor a B sub I. Si fuera así, entonces respuesta en la posición I es igual a sub I. Por else, respuesta en la posición I va a ser igual a B sub I. Se dan cuenta que ya he creado, ya le he asignado todos los datos al vector respuesta con todas las operaciones que me pide. Entonces, ¿qué hago? Recorro el vector respuesta y ¿cómo tengo que imprimir? Ah, con saltos de línea, detrás de cada posición. Entonces, ¿qué hago? Cout, respuesta en la posición I, seguido de un salto de línea. Y ya me voy a copiar esta entrada para probar si está bien. Ejecutamos. Vean, me da 5, 6, 3, 1. 5, 6, 3, 1. Está correcto. Así que enviamos al juez virtual. Le doy a enviar. Por si acaso voy a borrar estas cuatro líneas que no están por demás acá, ¿verdad? Ah, y este isPrime no nos sirve acá para nada. Tenemos que borrarlo. Era para el anterior ejercicio, ¿verdad? Está ahí de colado. Ya, entonces enviar. Veamos qué veredicto nos dará el juez. Y como pueden observar, nos ha aceptado el ejercicio, ¿verdad? Nos ha dado el veredicto de aceptar. Entonces, nuestra solución está bien para este ejercicio. ¿Ok? Bueno, si tienen consultas, el chat está a su disposición, ¿ok? Si les surge alguna duda durante la clase, me la hacen saber. Bueno, entonces, esa sería la solución para este ejercicio, chicos. Como han podido ver, ¿verdad? Hemos usado puro vectores. Ok, continuamos. A ver, vamos a buscar algún otro, perdón, alguien quiere ingresar, algún otro ejercicio. Entonces vamos atrás. A ver, ¿qué es? No, muy sencillo. Otro. Buscar, ordenando vectores. ¿Alguien quiere hablar? Creo. Ok. Entonces, a ver qué podemos ver. Ordenando vectores que tenemos acá. Ah, ya, ya, ya. A ver, hagamos este vector. Dados los arreglos de números enteros A, B, ¿ok? Donde cada uno tiene de 1 a 100 números. Ah, les paso el enlace del problema, perdón. El enlace del problema es este de acá. Nos van a dar dos vectores, o sea, dos arreglos, que es otro nombre, de números enteros. El primer arreglo se llama A y el segundo se llama B, donde cada uno contiene un número entre 1 y 100. O sea, no, perdón, va a contener entre 1 y 100 elementos. Vean, tenemos una función. ¿Esta función qué es? Es la suma desde i igual a 0 hasta i igual a n-1, seguro, ¿verdad? De la multiplicación del primer vector, de la posición i del primer vector, por la posición i del segundo vector. Dice que nos piden reordenar el arreglo A de forma que la función S tenga valor mínimo. La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba consiste en 3 líneas. La primera línea contiene un número n, contiene n, o sea, la cantidad de elementos que van a tener los vectores A y B. La segunda contiene los elementos del vector A. La tercera, los elementos del vector B.
¿Ok? Entonces, a ver, veamos. Vamos a ver el ejemplito. Eso es por múltiples casos. A ver, vamos a separar por casos. El primer caso es este, ¿verdad? El segundo caso es este de acá. Y el tercer caso es este de acá. ¿Verdad? Así estamos distribuyendo. ¿Verdad? Primer caso, segundo caso, tercer caso. No se confundan, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la función? La función es la siguiente. Vamos a hacer con tu colorcito. La función es igual, desde igual a cero hasta n menos 1. Esto debe ser con blanquito. A ver. Hasta n menos 1. ¿Y qué tenemos que hacer? Multiplicar a sub i por b sub i. ¿Verdad? Ok, entonces nosotros tenemos que minimizar esto. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos reordenar el vector a, me dice. Entonces, este es el vector a. Vector a, ¿verdad? Y el vector b sería este de acá. Vector b. ¿Ok? Entonces, a ver, dejémoslo ahí como está. El primer vector es 1, 1, 3, 10, 30, 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, multiplicamos, ¿verdad? A sub i por b sub i y todos sumamos. 1 por 10, 10. 1 por 30, 30. 3 por 20, 60. Sumamos estos. ¿Cuánto nos da? 90, 100. ¿Se dan cuenta? Tenemos 100. Vean, el primer candidato es 100. Ahora vamos a reordenar de otra manera. El vector A es 1, 1, 3, ¿no ve? Entonces vamos a decirle 1, 3, 1. Estoy reordenando. Son los mismos elementos. 1, 1, 3. Solo los voy a reordenar. ¿Qué tenemos? 1 por 10, 10. 3 por 30, 90. 1 por 20, 20. Y sumamos todo. 20, 110, 120, ¿verdad? 120. El segundo candidato es 120. 100, 120 tenemos. Reordenamos una vez más. 1, 1, 3. Entonces le digo 1, 1, 3. Estamos ordenando. Acá tengo 10 por 3, 30. 30 por 1, 30. 20 por 1, 20. Sumamos y nos da 80. ¿Ok? Y vean, el tercer candidato es 80. ¿Y cuál es el mínimo de de las tres opciones? 80. Y por eso en la salida acá está 80. Lo mismo pueden hacer la prueba para el segundo caso y el tercer caso. ¿Ok? Entonces, pregunta chicos, ¿se entiende el problema? ¿O quieren que retire algo? ¿Se entiende el problema? ¿Sí o no, muchachos? Sí, Ok, gracias. Entonces continuamos. ¿Ok? ¿Alguien tiene idea de cómo podemos hacer la solución? A ver si se les ocurre algo. ¿Cuál les ha parecido la forma en que se minimiza todo? sí, yo vi algo, pero que ahorita lo que has ordenado un vector de forma ascendente y el otro descendente, y así pareciera que se va a hacer el menor valor. Exacto. Eh, Cristian, si no me equivoco, tiene mucha razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos a hacer la prueba con su solución directamente, con la solución de Cristian para el segundo ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos el vector B. Voy a copiar el vector B ahorita. El vector B. De acá, vamos al segundo ejemplo, ¿ok, chicos? ¿Dónde está lo que está en cuadrado rojo?
Vamos, el vector B tiene 2, 7, 8, 3, 1. Vean. Ahora tengo allá el otro vector A, que es 1, 1, 6, 0. Tengo 1, 1, 6, un segundo, chan y chan, que es 1, 1, 1, 6, 0. ¿Qué hacemos? Lo ordenamos ascendentemente. 0, 1, 1, 1, 6. Y vean, ya está ordenado. Ahora, ¿qué hago? Acá voy a simular que estoy ordenando, chicos. O sea, ¿qué hago? Al mayor le voy a mandar el más pequeño de acá, que sería 0. Al más mayor le estoy mandando yo a mi más pequeño, ¿verdad? Lo voy a hacer esto con... Aquí, o sea, acá, vean, mi más pequeño es 6, entonces le mando eso al más mayor, que sería 0. Ahora, muy pequeña letra también, acá es 0. ¿Verdad? Al más mayor le estoy mandando a mi más pequeño. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Y este ya está descartado, ¿verdad? Ya lo he utilizado. ¿Cuál es el siguiente menor? 1. Entonces le voy a mandar al más grande que sigue, que es... Ah, perdón, perdón, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Este 0 era a su lado. Este 0 era acá, ¿verdad? Le voy a mandar. El 1 le voy a mandar al segundo más grande de acá. ¿Cuál es el siguiente más grande? Es 3. Acá le mando al siguiente 1. Y el tercer 1 le voy a mandar al 2, ¿verdad? Y acá le voy a mandar al 6. Y vean, vamos a multiplicar y a ver si este es el resultado. 1 por 2. 1 por 2, 2. 1 por 7, 7. 8 por 0, 0. 3 por 1, 3. 6 por 1, 6. Ahora sumemos. 6 más 3, 9. 9 más 0 es 9. 9 más 7, en este caso 9 más 7 es 7 más 7 casos, 16. 16 más 2, 18. Como pueden ver, así se obtiene una solución. Ahora lo que implícitamente puedo hacer, vean, como yo le estoy mandando los valores, simplemente ordenar uno ascendentemente y otro descendentemente. Vean. Entonces, ¿qué hago? El primero lo voy a ordenar ascendentemente. Sería 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 6. El siguiente lo voy a ordenar descendentemente. Sería 8, 7, 3, 2, 1. Y multiplicándose estos y haciendo la suma, me va a dar el mínimo. ¿Ok? Vean, Cristian tenía razón en este caso. A esa respuesta llegamos. Entonces hacemos eso. Ahora ustedes se preguntarán cómo se puede ordenar un vector. ¿Ok? ¿Cómo se puede ordenar un vector? Ustedes me dirán. Entonces, en C++ tenemos una función que nos ordena un vector. Pero si ustedes quieren investigar, hay muchos métodos para ordenar un vector. Tenemos el método burbuja, que pueden investigar. El método burbuja. De hecho, creo que tenía algo de eso. No, no lo hacemos otro día. Tenemos el burbuja. Tenemos inserción. Inserción. Tenemos selección. Después tenemos el counting sort también. Hay, ¿verdad? El algoritmo de conteo. Y uno de los más interesantes es el merge sort. Merge sort, el ordenamiento por mezcla. No sé si han avanzado algo de complejidad, pero esos tres no son tan óptimos. Tienen complejidad cuadrática. Este de acá sí es óptimo. Tiene complejidad n por logaritmo de n. Y hay muchos más. Estos son los que yo conozco así de cerca, pero hay muchos más métodos, ¿ok? El counting sort, el quicksort y demás, ¿ok? Pero C++ también nos proporciona su método de ordenamiento. O sea, acá, ¿cómo puedo ordenar un vector? Acá vamos a hacer la sintaxis. Supongan sort, se aplica sort. Acá se coloca el nombre del vector, coma, el nombre del vector más el tamaño. Es como si le estoy mandando dos punteros, chicos. El nombre del vector
y el nombre del vector más que cuánta cantidad de elementos tiene. Y al lanzar yo esto, me va automáticamente lo que va a hacer es, me va a ordenar ascendentemente. ¿Ok? O sea, esto me va a ordenar ascendentemente el vector. Vamos a hacer la prueba. Ok, un segundito. Ahora sí. Haremos la prueba entonces. Solamente leer un vector y ordenar. ¿Ok? Solamente leer un vector y ordenar. Entonces, hasta aquí. ¿Cuál no nos sirve? Ok, voy a borrar todo lo que no necesite. Y todo esto de acá no me sirve tampoco. Ok, como pueden ver. eh, declaro el tamaño, leo el tamaño, inicializo el vector de elementos. Y después, ¿qué hago? Acá leo los en elementos. Ahora le voy a aplicar la función sort. Me vas a ordenar, le digo el vector A, el tamaño más, no, perdón, el nombre más el tamaño. ¿Verdad? Así sería la sintaxis que habíamos definido acá. ¿Verdad? Nombre del vector, coma, nombre del vector más tamaño. Correcto, el vector se llama A. Ahora voy a mostrar el vector ordenado. Sein A sub I, como pueden observar. Ah, perdón, out, tiene que ser, tengo que imprimir, no leer otra vez. Y le voy a concatenar un espacio. Ok. Va a tener el vector de tamaño 7. Tengo esos números. 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Voy a ejecutar. Tengo un error, dice. Mm, acá, un X le he puesto. No sé por qué. Ok. Continuamos. Ejecutamos. Y vean, el vector ordenado ascendentemente. En C++ también existe otra función, que es lo que es el reverse. Vean qué va a pasar. Como su nombre dice, lo va a poner en reversa todo. Vean, simplemente lo ha invertido. Vean, ya conocen dos funciones. El sort que ordena, el reverse que invierte. Entonces, recuerden que el sort nos ordena ascendentemente, ¿verdad? Ascendentemente. Y si yo quisiera ordenarlo descendentemente, puedo, no sé, utilizar un truquito, digamos, qué sé yo. Le digo reverse. O sea, lo ordeno ascendentemente y luego lo invierto. ¿Qué voy a tener? Ordenado descendentemente, ¿verdad? Vean, ahora tengo ordenado descendentemente. Entonces, hacemos eso. Entonces, ya sabemos cómo ordenar ascendentemente y descendentemente. Leemos un n y tengo que declarar dos vectores, ¿verdad? Estoy declarando el vector A y el vector B, ambos de tamaño n. Ya he leído el primer vector, ahora voy a leer el segundo vector, que es B en la posición I. Aquí ya leí el primer vector y ahora el segundo vector. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decidir el primero ascendente o el segundo descendente, pero ambos tienen que ser de distinto ordenamiento, ¿verdad? No va a afectar. Entonces yo decido, el primero ascendente va a ser sort A, A más N. Ascendente estoy ordenando. Ordeno el vector B, ascendente hasta el momento, y lo invierto. B, B más N. Y al final, ¿qué tenemos? A está ordenado ascendentemente. Y B está ordenado descendentemente. ¿Verdad? Es lo que tenemos. Ahora simplemente nos queda recorrer un for y multiplicar ambos elementos de cada vector. Y le digo, respuesta es igual a 0. Y vamos sumando.
int i es igual a 0, punto y coma, y menor a n, punto y coma, y más. ¿Qué le digo? Respuesta es igual a respuesta ¿más qué? A en la posición i, multiplicado por b en la posición i. Y por las pruebas que hemos hecho en la pizarrita, sabemos que res va a tener la respuesta mínima, la más pequeña posible. Le digo, out, respuesta. ¿Ok? Y a ver, vamos a hacer prueba con un casito de acá. A ver, vean, nos da 80. Y la respuesta es 80. Ahora, acá como pueden ver, es múltiples casos. No sé si ya saben leer múltiples casos. Entonces, lo que uno diría es, debe ser un while true. While true. Eso es lo que uno usualmente diría, ¿verdad? Eso nomás debe ser, deben decir. Y a ver, vamos a copiar todos los casitos. Debe darme 80, 18 y 528. Y vean, no está ejecutando. Está ejecutando, pero está ejecutando infinitamente, chicos. Vean, de hecho mi máquina ahorita está empezando a calentarse, porque se ha ejecutado infinitamente. Vean que acá la variable n la saco afuera. ¿Y qué le digo para leer múltiples casos? Le digo, ejecutame este while, este mientras pues, estés leyendo un elemento. O sea, este while se va a ejecutar mientras hay un elemento que leer. Cuando ya no haya un elemento que leer, va a parar. Y vean que ahora sí se va a ejecutar normal. Vean, ha parado. Y me imprime la respuesta. Hace rato estaba leyendo infinidad de datos. No paraba nunca. Y ahora va a parar cuando yo no lea más datos. Entonces enviamos esta solución al juez virtual. Voy a borrar estas líneas que solo me sirven a mí, ¿verdad? Ahí enviamos al juez virtual. Y veamos qué nos dice. Nos dice aceptado, ¿verdad? Nos ha aceptado nuestra solución porque está correcto. Ok, vamos con otro problemita. Este sí lo sé. Mm, buscar. Este problema se llama mercader de medias. ¿Ok? Entonces les paso el enlace y vayan ingresando el enlace para que lo puedan leer conmigo. ¿Ok? Vayan ingresando el enlace, chicos, y enter. Ahora sí, vayan enviando, vayan entrando, chicos. Ok, ahora vamos a leerlo junto conmigo. John trabaja en una tienda de ropa. Tiene una gran pila de medias que debe emparejar por colores para la venta. Dado un vector, un arreglo de enteros representando el color de media, determine cuántos pares de medias con colores iguales hay. Por ejemplo, hay medias n igual a 7, o sea, hay 7 medias, n medias. Con colores, ojo que los colores los define como numeritos. O sea, el 1 es otro color, el 2 es otro color, el 3 es otro color. O sea, tiene estas 7 medias, chicos. Vean que tiene 3 de color 1, ¿verdad? Y tiene 1 de color 3. Y tiene 3 de color 2. Acá vean, hay un par de color 1, ¿verdad? Y 1 de color 2. Y hay 3 medias impares restantes. Vamos a ir al grafiquito para entender mejor. Acá, por ejemplo, nos da 9 medias. Y estas son las 9 medias. Vean los colores de las medias. Es el color 10, color 20, color 20, color 10, color 10, color 30, color 50, color 10, color 20. Y tengo que emparejar, ¿verdad? Hasta el momento más o menos es como si estaría, a ver, lo voy a rayar acá, como si estuviera, un segundito. Recuerden que acá los colores se están representando por números. Tengo esas medias, son las 9 que están acá, ¿verdad? Tengo las 9 medias que están ahí. Acá están las 9 y acá abajo estoy representando esas 9 medias.
Ok, entonces vamos a borrar esto de acá. Ok, entonces tengo que emparejar las medias, me dice chicos. O sea, tengo que, vean, acá puedo decirle 10 con 10, un par. Ah, otro par. Ah, otro par. Y vean, ya no se pueden emparejar más pares, ¿verdad? Ya no se puede más. Entonces acá máximo puedes sacar tres pares. Tres pares de medias. Ahora vayámonos a otro ejemplo. Yo les voy a poner acá un ejemplo. Entonces supongan que tenemos acá lo siguiente. Un vector de 15 medias. No mucho. 10 medias. O sea, n es igual a 10, obviamente. N es igual a 10. Y el vector de medias va a ser lo siguiente. Entonces voy a tener el vector de medias va a ser el siguiente. Tengo 1, 1, 1. Tengo 3, 3, 3. Tengo 1. Tengo 3. Y tengo 8 y 9. Chicos, ¿alguien podría decirme cuántos pares de medias máximo puedo sacar ahí? Por echar sus respuestas, por favor. Verifiquen cuántos pares de medias pueden sacar de ese vector. Tiene 10 elementos. ¿Cuántos pares de medias máximos sacarían de ahí, chicos? 4. A ver, tenemos 4 hasta el momento. A ver. ¿Están de acuerdo todos, chicos, con la respuesta 4? ¿O alguien dice algo lo contrario? A ver, dicen 4. A ver, vamos a ver. Entonces, este va a ser con este. 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 Y sí, ya no hay más posibles pares. ¿Verdad? Ahí yo tengo 4 pares. Entonces, ya saben de qué trata el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice que los números de las mediecitas van a estar entre 1 y 100. ¿Ok? O sea, los números de las medias van a estar solo entre 1 y 100. Entonces, acá es donde viene una nueva técnica de programación en vectores que vamos a aprender. Vamos a borrar todos de acá, la cual se llama vector de ocurrencias. ¿Ok? Se llama vector de ocurrencias. Así es su nombre. Se llama vector de ocurrencias. ¿Y en qué consiste? Ahorita vamos a ver. Entonces, quiero que se fijen en el límite, chicos. Vean, va a estar entre 1 y 100 los numeritos de todas las medias. Entre 1 y 100. Entonces yo me voy a crear un vector de ocurrencias que se va a llamar, les digo, int oc, se va a llamar de ocurrencias, que va a ser de tamaño 101. ¿Por qué? Porque el número de medias que van a tener, o sea, los numeritos que van a tener las medias, los colorcitos, están entre 1 y 100. Y saben que un vector va hasta de 0 al tamaño menos 1. Entonces, si yo quiero llegar hasta exactamente 100, le digo hasta 101. Para tener de 0 a 100 posiciones, ¿verdad? Entonces le digo, acá tengo índices de 0 a 100, ¿verdad? Porque es de tamaño 101. Ahora, ¿qué más hago? Leo un n, que es el tamaño del vector. Int n, sin n. Ahora creo el vector que voy a leer, de tamaño n, y procedemos a leerlo. ¿Qué hago? Le digo, léeme la medias en la posición i, o sea, el vector en la posición i. El colorcito de esa media es léeme. Y mientras voy a leer, voy a hacer algo. Quiero juntar el vector de ocurrencias. Entonces, ahorita me van a entender eso. Entonces, ¿qué quiero hacer? Supongan que tengo el vector. Les digo que los números que me van a dar, les voy a decir que van a estar entre 0. O sea, los números del vectorcito van a estar entre 0 y 10, yo les digo. Imagínense. Y los elementos del vector son 1, 3, 5, 9, 0 y 5 y otra vez 5.
Entonces, vean, me dice que van a estar entre 0 y 10. Entonces, yo me creo un vector de ocurrencias de tamaño 11. Porque yo quiero llegar hasta 10, ¿verdad? Entonces, le digo mi vector de ocurrencias de tamaño 11. De tamaño 11. Ah, perdón, perdón. Yo sí que vamos a hacer. Vamos a cambiar el colorcito a esto. Ahora sí. Entonces, vector de ocurrencia de tamaño 11. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cómo sería? La posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y finalmente la 10. Y vean, ¿cuántos ceros hay? Tengo un 0. ¿Cuántos unos hay? Tengo un 1. ¿Cuántos 2 hay en este vector? 0, 2. 0 veces el 2 aparece. ¿Cuántas veces aparece el 3? Una vez. ¿Cuántas veces aparece el 4? 0 veces. ¿Cuántas veces aparece el 5? 3 veces. ¿Cuántas veces aparece el 6? 0 veces. El 7, 0 veces. El 8, 0 veces. El 9, una vez. Y el 10, 0 veces. Ese es un vector de ocurrencias, chicos. Vamos contando cuántas veces aparece un elemento en el vector B. Pregunta, ¿se entiende, chicos, qué es un vector de ocurrencias? ¿O quieren que repita algo? ¿Sí o no? Si tienen alguna consulta, no han entendido, pero háganmelo saber. Pero también si han entendido, háganmelo saber para pasar al ejercicio. Hasta el momento, Dilberto dice que se ha entendido. ¿Y los demás chicos? Ok, gracias Jesús. Entonces continuamos. Este es un vector de ocurrencias. Entonces vamos a sacar, vean, en este caso lo que tenemos es de 1 a 100. Entonces nos creamos un vector de ocurrencias de tamaño 101. Ya lo hemos hecho. Ahora yo le voy a decir, ojo, ¿se dan cuenta que todo eso tengo que inicializarlo en 0? Porque hasta el momento todos ocurren 0 veces, chicos. Entonces recorro for, le digo int y es igual a 0, punto y coma, y menor a 101, punto y coma y más más. Le digo, ocurrencia en la posición y es igual a 0. ¿Por qué, chicos? Porque al principio cada elemento aparece solo 0 veces. No sabemos cuánto. Acá, ¿qué hacemos? Leemos el tamaño del vector, lo leemos, declaramos el vector de los colores de medias y leemos cada elemento de los colores de medias del vector. Ahora acá, ¿qué hago? Le voy a decir, yo sé que A sub i está entre 0 y 100, entonces le digo acá, ocurrencia en la posición A sub i es igual a lo mismo de ocurrencia en la posición A sub i, o sea, lo que tenías ahí, pero más 1. Porque ya una vez ocurre esto de acá. O sea, tengo una ocurrencia más. Ahora vamos a imprimir el vector de ocurrencias, chicos. Cout, ocurrencia en la posición I. A ver, veamos. Vamos a correr. Yo tengo un vector que va a ser de 10 elementos. Los cuales son 0, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos elementos tengo? 3, 6, 9, 12. Ya 12. Tengo los elementos. Y vean cómo me va a imprimir el vector de ocurrencias. Vean. Es largo, son 100 elementos, ¿verdad? Vean, el 0 me dice que aparece 2 veces. Y si se ponen a contar, se aparece 2 veces el 0. Vean, acá tengo 100. El primero representa a 0 y el último representa a 100, ¿verdad? No sé cuántas veces aparece. Vean, me dice que el 0 aparece 2 veces. El 1 aparece 4 veces. Pueden contar si aparece 4. Y el 2 aparece una vez. El 3 una vez. El 4 0 veces. El 5 una vez. El 6 una vez. El 7 una vez. El 8 una vez. Y el resto 0 veces. ¿Verdad? Si yo colocaba acá 100, van a ver que el 100 va a cambiar, que me va a decir que el 100 aparece una vez. Vean,
El 100 aparece una vez. Es un vector de ocurrencias. A ver, hagamos ahora con de las medias. Su vector de ocurrencias. Vean, o sea, ya me los ha separado por colores en sí, chicos. Vean, eh, tengo 4 medias de color 10. 3 medias de color 20. Se pueden a contar una de color 30, una de 50. ¿Verdad? Ya nos está contando cuántos de cada color hay. A ver, pregunta para ustedes, chicos. Eh, si les digo que tengo 21 medias, tengo 21 medias de color cualquiera, ¿cuántos pares tengo ahí, chicos? ¿Alguien? 10, correcto. ¿Verdad? Tengo 10. Exacto. Y tengo de 20, igual tengo 10. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya los he separado por colores. Ahora simplemente tengo que dividir entre 2. Y así ya sé cuántos pares hay. O sea, si acá de este color tengo 7 medias, y de un color tengo 8 medias, y de un color tengo 10 medias, y de un color tengo 0 medias, ¿qué hago? 7 lo divido entre 2, con un entero me va a dar 3. Tengo 3 pares. Acá 8 entre 2, tengo 4 pares. 10 entre 2, tengo 5 pares. 0 entre 2, tengo 0 pares. Y sumo esto. Vean, lo que estoy haciendo es primero separar todas las medias por color. Ahora ya tengo las medias separadas y lo divido entre 2. Y así sé cuántos pares tengo. Entonces, eso hacemos. Recorremos las 101 medias. Acá le voy a decir int pares medias. Así se va a llamar mi variable. Que empieza en 0. Y le digo, pares medias, o sea, recorro el vector de ocurrencias. Pares medias es igual a pares medias más lo que tengo de ocurrencia, la cantidad que aparece este i, pero dividido a 2. Y esto es entero, porque recuerden que el vector de ocurrencias trabaja con enteros. O sea, esto me va a dar datos enteros. Si yo le doy 21, no me va a dar 10.5, me va a dar 10. Entonces, así chicos, se resolvió este problema. Out, pares medias. ¿Ok? A ver, probemos con este caso de acá mismo. Debería darnos que hay 3 pares, vean, 3 pares de medias. A ver, vamos a correr. Y vean, sí, 3 pares de medias. Enviamos al juez virtual. Esto lo voy a borrar. Ejecutamos. Ah, wrong answer tengo. ¿Qué ha pasado? Mi respuesta 28. Ah, bueno, al parecer son múltiples casos. Y eso es en un caso. ¿De dónde decía eso? La entrada termina cuando no hay más datos. O sea, chicos, eran múltiples casos. Nos iban a dar más casitos. Entonces hacemos la lectura de múltiples casos. Ah, ¿qué hago acá? Puedo leer n, ¿verdad? Puedo hacer mientras lea n. Entonces le voy a decir tan, tan. Lo que voy a hacer es acá afuera voy a declarar int n, y mientras yo esté leyendo n, ¿verdad? Entonces ya estoy haciendo acá. Ya estoy leyendo en el while. Y ahora sí, chicos, o sea, ya estoy leyendo múltiples casos. O sea, ¿a qué me refiero con múltiples casos? Que van a haber más casitos acá, ¿verdad? Puede haber acá otro 10, qué sé yo. O sea, más casos, más de un caso ya me lo va a leer. ¿Vean? Sí, ya más de un caso. Entonces copio, enviamos y enviar. Y aceptado, como pueden observar. Entonces, chicos, así se resolvió este problema del mercader de medias. ¿Ok? Hacíamos un vector de ocurrencias. Y de ahí teníamos lo que se llama la respuesta. Pero ese problema era muy bonito, como pueden ver. Sí, sí tenemos tiempo. Entonces, veamos el poquito más. Esto se llama sumas en subsegmento, acumuladas. Atentos acá, por favor.
un número entero positivo n menor o igual a 10 a la 5, imagínense. Tenemos eso. Y un vector a, que se llama a, de n números enteros. Y no exceden 10 a la 9, o sea, está entre menos 10 a la 9 y más 10 a la 9. O sea, un vector n de este elemento. Si tengo q, que es un número entero positivo, que es el número de consultas. Cada consulta va a constar entre L y R, y para cada consulta tenemos que imprimir la suma en ese rango. ¿Ok? A ver, vámonos a un ejemplito. ¿De qué estamos hablando? Supongan que tenemos un vector de tamaño 7 y los 7 elementos son los siguientes. 1, 4, menos 2, 3, 7, menos 1 y 9. Ya tenemos el vector y los elementos. Y, por si acaso, vamos a colocar las posiciones, ¿ok? Ojo que es implícito, pero lo vamos a colocar. 3, 4, 5 y 6. Ahora tengo un Q, que es el número de consultas. Yo quiero hacer 3 consultas, imagínense. 3 consultitas. Y supongo que quiero que me dé la suma desde la posición 0 hasta la 3. La siguiente consulta, porque tengo 3 consultas. Desde la posición 4 hasta la posición 6. La última consulta desde la posición 2 a la posición 5. ¿Y cuál sería la respuesta para la primera consulta? De 0 a 3. Sería la suma desde acá hasta acá, ¿verdad? Desde la posición 0 hasta la 3. ¿Cuánto es eso? 1 más 4, 5. 5 menos 2, 3. 3 más 3, 6. Entonces, para acá la respuesta debería ser 6. Siguiente consulta. Tengo 4 y 6. Desde 4 hasta 6. Desde la posición 4 hasta la 6. Entonces, de acá hasta acá. Sumamos. 7 menos 1, 6. 6 más 9, 15. Entonces, 15. Ahora acá, la última consulta. Desde la posición 2 hasta la 5, me dice. Voy a la posición 2 hasta la 5. ¿Cuánto es la suma de los elementos? Menos 2 más 3, 1. 1 más 7, 8. 8 menos 1, 7. ¿Verdad? Entonces, ese es el problemita que me está diciendo acá. Pregunta, chicos, ¿se entiende lo que pide el problema? Ese no está en el juez, por eso le mostraron un PDF. ¿Se entiende el problema, chicos? Ok, gracias, Mayela. Entonces vamos a ejecutar ahora la solución. Entonces muchos dirán que la solución es simple. Y de hecho sí, la primera solución es simple. Entonces, ¿qué hacemos? N, y voy a declarar un vector A de tamaño N. ¿Ok? ¿Y qué hago? Voy a leer, perdón, no he leído N todavía. Sin N. Ahora recorro de 0 a N-1. Y voy a leer ese elemento. A en la posición I. Ahora leo Q, que es el número de consultas que tengo, ¿verdad? Esto es consultas. ¿Qué hago ahora? Recorro Q veces. Y es igual a 0 y menor a Q. Y más. Este for recorre Q veces, total, ¿verdad? Ahora tengo que leer un L y un R, que es un rango. O sea, me va a dar índices. Les digo, desde esta posición hasta esta posición, sumame, le estoy diciendo. Ya he leído. Ahora, ¿qué hago? Recorro desde la posición L hasta la posición R y sumo. Sencillo, ¿verdad? Entonces le digo, in suma es igual a 0. Recorro desde la posición L hasta la posición R. ¿Y qué hago? Voy a sumar. Suma es igual a suma más el vector A en la posición J. Vean, simplemente estoy sumando todos los elementitos del vector A en ese rango. ¿Y qué hago? Imprimo esa suma. Sea suma. A ver, esperen, este problemita no es el que tiene que correr. El que tiene que correr es este de acá, cual tiene 7. Y los elementos son
1, 4, menos 2, 3, 7, menos 1, 9. ¿Verdad? Ese es el vectorcito. Las consultas, ¿cuántas son? Tengo 3 consultas. Quiero la suma de 0 desde la posición 0 hasta la 3, de la 4 a la 6, y finalmente desde la posición 2 hasta la posición 5. Veamos si el algoritmo funciona. Vean, 6, 15 y 7. Correcto, 6, 15 y 7. Entonces, esa sería la primera solución que tenemos. Pero esa solución es ingenua. Tiene una complejidad cuadrática, o sea, no es óptima. Ahora me dice, ¿qué podemos hacer para hacer una mejor solución a esta? O sea, una solución más óptima. Construye un vector AC de acumulada, donde AC en la posición I es igual a la suma de todos hasta I. O sea, primero, a ver, nos concentraremos acá. Tenemos que crear este vector. ¿Ok? Tenemos que enfocarnos en construir este vector. Entonces, ¿a qué me refiero con ese vector? Entonces voy a compartir la pantallita. Entonces, ¿a qué nos referimos con ese vector? Supongan que tenemos el vector de 5 elementos, el cual es 1, 3, 5, 7, 9. No, no 9, 2 le digamos. Los 5 elementos. ¿Cómo es su vector de acumuladas? Su vector de acumuladas va a ser así. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. El vector de acumuladas funciona así. Tenemos que sumar todos los elementos hasta 0. Vean, desde la posición 0 hasta la posición 0, ¿cuántos suman los elementos? 1. Ahora tenemos que sumar todos los elementos de la posición 0 a la 1. ¿Cuánto es eso? 1 más 3, 4. Ahora sumamos todos los elementos de la posición 0 a la 2. ¿Cuánto es eso? 1 más 3 más 5, 9. Ahora sumamos todos los elementos hasta la posición 3. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 7, 16. ¿Verdad? 9 más 7, 16. Continuamos ahora. Tenemos que sumar todo hasta la posición 4. 1 más 3 más 5 más 7 es 16. 16 más 2, 18. Y así que muchachos, este sería el vector de acumuladas de este vector. ¿Ok? Ese sería su vector de acumuladas de ese vector. ¿Se entiende, muchachos? ¿O quieren que los repita? Ya se entiende que es su vector de acumuladas, ¿verdad? Muchachos. Ok, gracias, Tani. Espero que los demás también hayan entendido. Ok, bueno, entonces, ese es un vector de acumuladas. A ver, acá les voy a dar un ejemplo de un vector y ustedes me dicen, voy a compartir mi pantalla de acá. Les voy a dar un ejemplo y ustedes tienen que decirme cuál es su vector de acumuladas. El vector es 4, menos 6, 3, 2, menos 1 y 8. Ok, si tienen la respuesta la mandan y continuamos, ok. Me tienen que mandar su vector de acumuladas de ese vector de 6 elementos. Ok, continuamos cuando alguien mande la respuesta. Nadie, chicos, no pueden sacar su vector de acumuladas. A ver, vamos a dar un minutito más, ok. Ok, ya tenemos una respuesta. A ver, vamos a corroborar.
A ver, ¿qué es lo que ha hecho Tania? Ahí vamos a sacar la respuesta todos juntos y vamos a corregirlos, ¿ok? Entonces tenemos 4, 6, menos 6, ¿verdad? 3, 2, menos 1 y 8. Posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es su vector de acumuladas? Primero, toda la suma hasta la posición 0 es 4. Toda la suma hasta la posición 1. 4 menos 6, menos 2. Toda la suma hasta la posición 2. 4 menos 6, menos 2, más 3, menos 1. ¿Verdad? Sí. No, no, perdón, perdón. Menos 2 más 3, 1. Ahora, toda la suma hasta la posición 3. 4 menos 6 más 3 menos 2. Eso me da menos 1, si no me equivoco. No, no, perdón, perdón, perdón. 3. ¿Verdad? Ahora sumamos todo. 4 menos 6 menos 2. Menos 2 más 3, 1. 1 más 2, 3. 3 menos 1, 2. Y finalmente, 2 más 8. O sea, sumamos 4 menos 6, 2. 2 más 3, menos 2 más 3, 1. 1 más 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 más 8, 10. Tania, solo te estás equivocando el último elementito. Creo que te ha faltado agregar un 0, nada más. ¿Ok? Sí, sí, sí. Se ha comido el 0. ¿Ok? Sí, Eric, eso es un vector de acumuladas, chicos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos crear un vector de acumuladas? Lo que nos dice acá, dice, créate primero tu vector de acumuladas. Pues voy a crear el vector de acumuladas. Entonces lo voy a decir acá. Int, esto ya no es OC de ocurrencia, esto va a ser ACK de acumuladas, de tamaño N. Claro, lo que puedo hacer simplemente es una variable que diga que se llame S, donde voy a ir sumando todo. S es igual a 0. Recorro el vector A es igual a 0, punto y coma, y menor a N, punto y coma, y más más. ¿Qué hago? Voy sumando solamente. S es igual a S más A en la posición I. Y ahí sumado se dan cuenta hasta I. Entonces, acumulado en la posición I es igual a S. Y en S ya tendría el acumulado. ¿Van a ver? For int I es igual a 0, punto y coma y menor a N, punto y coma y más más. S out. ACK de acumulado en la posición I. Vamos a imprimir con un espacio, luego un salto de línea. A ver, veamos si funciona. Vean, ya he creado el vector. De este vector, acá está su acumulado. Entonces, simplemente van sumando en una variable y luego le adicionan a esa posición la suma actual. Y ya. Si hacen ustedes sus pruebas de este vector, de acá arriba, su vector de acumuladas, es este de acá. Vean, en efecto, ya hemos creado un vector de acumuladas. Ya hemos cumplido con la primera parte de crear el vector de acumuladas. Entonces me dice, para las sumas parciales de cualquier L y R, se cumple lo siguiente, dice. Si quieren la suma desde L hasta R, dice, tengo dos opciones. Si L es igual a 0, le devuelves ACK en la posición R. Si L es mayor a 0, acumulada desde R menos acumulada desde L menos 1. Ahí probemos. Hagámoslo. Entonces, acá, ya no necesitamos hacer esto. ¿Verdad? Ya no necesitamos recorrer un for. Ya tenemos vector acumuladas. Entonces, verificamos. Si L es igual a 0, dice. Entonces le digo, if L es igual a 0. Si fuera así, ¿qué tengo que mostrar? Dice, acumulado en la posición R solito, dice. Cout, acumulado en la posición R. Else, si L no es igual a 0, debe ser mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, ¿qué muestras? Acumulada en la posición R menos acumulada en la posición L menos 1. Cout, acumulada en la posición R menos acumulada en la posición L menos 1. Entonces, ese vector de acumular se va a ayudar a obtener la suma en rangos, dice. Y ya no va a gastar un for más, si se dan cuenta. Ahora vean, memoricen el resultado. Debe darme 6, 15 y 7. Voy a hacer correr ahora esto. 6, 15 y 7, como pueden observar. ¿Ok?
Así que cuando tengan que hacer alguna suma en rangos de un vector, no recurran a un for desde L hasta L. Créense un vector de acumuladas de todo el vector y a la suma en rangos accedan simplemente con esta idea. Ok, hemos aplicado lo que nos decía Calter. Ok, chicos, entonces, la clase de hoy hemos visto introducción a vectores, hemos visto un vector de acumuladas, que es un vector de ocurrencias, y bueno, muchachos, entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen consultas, voy a estar un momento acá, entonces finalizo la grabación.